noches. Bueno, primero antes de comenzar quiero agradecerle a Javier Tello, a Mario Campos y a Julio Patán que se hayan quedado, que me hayan sustituido en estos días que me tomé de descanso. Muchas gracias a los colegas. Espero, y me han dicho que estuvo muy bien sus participaciones, les agradezco mucho. Y vamos a comenzar el día de hoy. Continúan las filtraciones sobre el caso de Emilio Lozoya y sus presuntos actos de corrupción y sobornos. Ahora se dice que ligados a la aprobación de la reforma energética, pero también está el caso de la compra de la planta agronitrogenados y desde luego los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Lozoya, al parecer, ya es testigo protegido, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República y por lo tanto tendría algunos beneficios que aún no se han dado a conocer, pero por lo pronto el presidente López Obrador hizo un llamado a cuidar al exdirector de Pemex, ya que su vida podría correr peligro por la información que puede aportar para resolver esta trama de corrupción. Para debatir este tema, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Leo, buenas noches, bienvenido de regreso. Gracias, es un honor verlos. ¿Cómo estás, Jorge Castañeda? Buenas noches. Hola, Leo, bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Javier, muchas gracias y buenas noches. Hola, Leo, bienvenido. Bueno, pues yo me fui y el que regresó fue Lozoya, Héctor. Bueno, lo primero que hay que decir de esto es que todo lo que sabemos respecto del trato de Lozoya con el gobierno de México lo sabemos por filtraciones de prensa y en parte también por filtraciones del propio presidente de la República. Esto ha tomado desde luego el camino de los medios mucho antes de tomar el camino de los tribunales, de manera que lo que estamos viendo ya pues es un juicio mediático. Esto no quiere decir que sean falsas las imputaciones, ni quiere decir que no merezca un castigo ejemplar tanto Lozoya como los delitos en los que él participó. Fue ejecutor y por lo tanto es testigo. Solo puede ser testigo de esos delitos porque los cometió. Esta es la única solvencia que tiene como testigo. Claro, el problema es que él al inculpar a otros se inculpa como testigo, pero al parecer el gobierno lo que está pensando es en cambiar esa información que Lozoya le da. Digo, estamos hablando siempre de filtraciones de prensa, Sí. De lo que aparece en las columnas. No tenemos ningún indicio sólido de tipo jurídico ni de tipo legal concreto de qué es lo que está pasando. Entonces, a cambio de esto, le van a dar, al parecer, la libertad. No bajo la fórmula de testigo protegido, porque eso simplemente ya no sucedió, porque el testigo protegido, pues por definición, no se le conoce, ¿no? Tampoco es un testigo colaborador, porque un testigo colaborador es el que colabora durante un juicio. Sí. Y en el juicio que le están haciendo a él, entonces él tiene esta digamos, actitud de colaborar para que le bajen sus penas y para que lo consideren a la hora de la sentencia. La figura se llama criterio de oportunidad, ¿no, Héctor? El criterio de oportunidad. Bueno, el criterio de oportunidad quiere decir que si un infractor a la hora de hacer su acuerdo con las autoridades ofrece información sobre crímenes o infracciones mayores que las que él cometió, que parecen, digamos, prioritarias para la autoridad, entonces él puede ser no llevado a juicio. No llevado a juicio. Él puede ser liberado a cambio de su información. Con lo que estaríamos en el caso muy raro de que el único verdaderamente confeso con su propio testimonio de la infracción es el único que podría salir libre antes de que empiece el juicio. Me parece que estamos en una situación muy extraña.
Bueno, pero a ver, Jorge, esto es normal en otros países, la delación premiada existió, por eso ocurrió en Brasil, el caso Odebrecht se hizo con esta figura de que había testigos que ofrecían pruebas que implicaban a gente de mayor rango, a peces más gordos. Aquí peces más gordos en el caso de Lozoya, pues es Videgaray o Peña, ¿no? Bueno, Leo, a ver, en efecto esto ocurre en otros países. Los casos más conocidos ahora son el de la delación premiada en Brasil. En efecto, fue uno de los instrumentos privilegiados que usaron jueces como Sergio Moro para todos los escándalos, no solo de Odebrecht, sino de otras empresas constructoras y contra muchos personajes, desde luego contra el expresidente Lula en parte, pero también contra un exgobernador del estado de Río de Janeiro, etcétera. Bueno, en Estados Unidos se recurre con frecuencia al llamado plea bargaining o vuelve testigo de cargo, donde alguien se voltea, en su caso incluso puede ser después, puede beneficiarse de una nueva identidad, una nueva vida, todo lo que tú quieras. Una pequeña diferencia con lo que sabemos, e insisto, como dice Héctor, esto es por versiones de prensa, es que en esos países no se suele detener, inculpar, etcétera, a la familia del que va a ser el colaborador. Eso sí se hace en la mafia, pues es muy seguido, eso que le gusta tanto al presidente, Don Corleone, etcétera. Pues, ahí se hacía mucho, ¿te acuerdas cuando llega el hermano de Tataglia, si no me equivoco, lo traen de Sicilia, comparece ante el Congreso? Esas cosas se hacen en la mafia, se hacen en países raros. Digamos, en Brasil, en Estados Unidos, el apretón es al testigo, al colaborador, no a su mamá, no a su hermana, no a su esposa. Sí. Ya en México pues es un poco distinto porque somos, como México no hay dos, eso es... No, bueno, hay que decirle a la gente que aquí acusó la fiscalía tanto a la hermana, la esposa y a la mamá de Emilio Lozoya. Y es parte, al parecer, del trato con el que llegó al gobierno, ¿no? Pues aparentemente. Sí. Entonces, ahí hay un primer problema. Luego, segundo, pues sí hay el dilema con todos los casos en Brasil, en Estados Unidos, en donde sea, que el testigo que se voltea, pues por definición es un mentiroso, porque antes de voltearse siempre dijo que no había cometido ninguno de los delitos a los cuales ahora confiesa haber cometido. Antes de decir que sí repartió dinero Lozoya, dijo que nunca había recibido dinero, nunca había entregado dinero, que todo eso era falso. No invalida su testimonio, pero obviamente en un juicio, cosa que aparentemente en México no va a haber, pero en un juicio lo que haría el abogado defensor de cualquiera de los que han sido mencionados por Lozoya sería cuestionar la credibilidad, la legitimidad, la validez del testimonio, no solo de un criminal confeso, sino de un mentiroso público. Eso es lo que haría un abogado defensor, pero solo puede hacerlo un abogado defensor si hay juicio. Si no hay juicio, pues sí está complicado. Fíjate, Javier, que cuando vino Sergio Moro a México, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y estuvimos hablando mucho sobre este tema de la delación premiada, y lo que él me dijo es, no solamente los que empiezan a colaborar con la Fiscalía tienen que dar un testimonio de qué pasó, sino tienen que entregar pruebas, tienen que entregar evidencia, cosas claras, tangibles, que efectivamente de alguna manera corroboren los hechos de lo que están declarando.
Claro, esa es la idea. Sí. En efecto, lo que dice Jorge es cierto, pero obviamente el rol de alguien como Lozoya al colaborar con la autoridad es precisamente orientarlos y ofrecer pruebas. Si no las tiene él, guiarlos en la búsqueda de esas pruebas. Es algo que está sin duda regulado en la mayoría de los países, incluyendo a México, de qué se puede y qué no se puede negociar con alguien que decide colaborar. En el caso mexicano, pues, se trata probablemente de las primeras veces que tenemos a alguien de este perfil colaborando, y veremos exactamente cuál es el arreglo al que se llega, pero sí creo que destaca el hecho de que tengamos a una persona de este perfil colaborando, dispuesto a hablar. El patrón que habíamos visto en México a lo largo de los sexenios era precisamente el contrario. Una y otra vez se agarraba, por razones políticas, por lo que tú quieras, a un pez gordo, y ese pez gordo lo que hacía era quedarse callado, totalmente callado, y aguantaba lo que tuviera que aguantar, los años en la cárcel que tuviera que aguantar, pero no hablaba. Esta es la primera vez que algo así sucede. Y eso creo que sí es importante señalar, sí representa un hito. Veremos si con buenos resultados o malos resultados, o qué tipo de resultados, pero sí es algo raro, o algo que nunca había ocurrido en México. Ahora, Héctor, tú decías que esto ya se convirtió en un juicio mediático, y efectivamente, aquí en México no se nos da bien los juicios en el Poder Judicial, con todas las de la ley, pero qué bien se nos dan los juicios mediáticos. Desde que yo tengo memoria, es como parte del ADN del sistema político mexicano, ¿no? Es mecánica nacional, ¿verdad? Es la costumbre nacional. Sí. Pero mira, pero Javier pone una cosa muy importante, sí, aquí de la diferencia de este caso con otros. Y es precisamente porque este infractor, este delincuente confeso, se confiesa al momento de delatar a los otros, se confiesa él como, sí, el ejecutor de esos delitos. O sea, es automático. Pero es verdad que yo no recuerdo un caso en donde el detenido esté dispuesto a colaborar. Precisamente por eso me parece muy mala cosa que vaya tomando esto un rumbo más bien de juicio mediático que de juicio real. Porque de las delaciones, de la información, de las pruebas que pueda aportar este personaje dispuesto a colaborar con la justicia, sí se podría derivar, Leo, Javier, Jorge, un juicio, sí, en toda forma. Claro. Un juicio en toda forma, hecho con todo el rigor y tope donde tope. Eso sí que sería una novedad, creo que lo dijimos la vez pasada, no estabas tú, Leo, sí, y es la novedad deseable que quisiéramos ver. No una repetición magnificada de la costumbre nacional, de la mecánica nacional de politizar la justicia y usarla como un instrumento de la política, sino ahora que está justamente este testigo dispuesto a una colaboración de ese tamaño, emprender el camino de un juicio con todo rigor, con toda transparencia, un juicio, digamos, que cumpla todos los pasos que debe cumplir un buen juicio y que despeje la sospecha que está ahí, y es inevitable que esté, de que todo es de alguna manera, estamos viendo otra maniobra política para buscar culpables. La diferencia también, creo aquí, Javier, añado, es que esos culpables que están buscando ahorita son los más grandotes que se han propuesto buscar nuestra mecánica nacional. Así es. Por primera vez están puestos ahí, digamos, en realidad dos expresidentes. ¿Por qué? Porque esto es una chuza, Lozoya es una chuza. Entonces trae a Videgaray y a Peña por el caso Odebrecht, por recibir dinero. Y luego trae también a los legisladores del PAN, que según Lozoya, o según dice Lozoya, recibieron dinero también de Odebrecht. Pero luego también trae a una empresa que es en la que tiene participación Odebrecht a través de su empresa mexicana, que fue beneficiada con contratos en el tiempo de Calderón, y que son contratos que están firmados por exsecretarios de Hacienda del gobierno de Calderón.
De manera que la chuza es bastante grande y por eso mismo es una, digamos, es una desgracia, es un desperdicio histórico que esto se vaya convirtiendo más bien en un juicio mediático en lugar de tomar el rumbo de un juicio real. Yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, pero Jorge, difícilmente en año electoral, esto es un flan, un pase a gol que le están poniendo a López Obrador, hombre, ¿no? Bueno, sí, desde luego, Leo, en términos hoy de encuestas y tal vez Pues sí. el año de votos. Pero estas cosas luego se enredan. Los juicios mediáticos, digamos, el tema del criterio de oportunidad o el equivalente del plea bargaining y o la delación premiada brasileña en México es un tema relativamente nuevo, como decía Javier, no ha habido muchos casos de estos. También es relativamente nuevo, el caso icónico, emblemático, es el de Florence Cassés en el 2012, donde por vicios de proceso, vicios de origen, se viola el debido proceso y en esa época fue liberada Florence Cassés independientemente de su inocencia o culpabilidad, sino por violaciones al debido proceso. Por cierto, el voto decisivo, muy valiente, fue el de Arturo Saldívar, sí, hoy presidente de la Suprema Corte. Bueno, yo no soy abogado y estas cosas pueden irse por muchas partes, pero lo que hemos estado viendo estos días del juicio mediático, de las filtraciones hechas por el gobierno o por la defensa de Lozoya o por un sector del gobierno contra otro sector del gobierno, etcétera, todo eso pues está creando un caldo tremendamente fértil, de cultivo muy fértil, para una denuncia de violación de debido proceso, en cuyo caso puede suceder lo que decía Héctor hace rato, incluso si no fuera parte del acuerdo con Lozoya, a saber de que él va a estar libre por violaciones del debido proceso, mientras que los otros, que por lo menos no han confesado, no han reconocido nada, van a poder ser encarcelados mientras que esté comiendo en los restaurantes de Polanco. Pues sí va a ser un poco raro y no sé cómo le vaya a López Obrador con las encuestas y los votos si sucede eso. Es que, a ver, Javier, en el tema político mediático, este caso es perfecto para la narrativa de López Obrador, porque es un juicio en contra del PRIAN, es un juicio en contra del régimen pasado de la partidocracia, donde, por ejemplo, el tema de que se dieron dinero a los diputados para pasar las reformas para el Pacto de México, pues queda perfecto para la narrativa de López Obrador. Sin lugar a duda, Leo, pero no solamente es un caso perfecto para la narrativa de López Obrador, es un caso perfecto para tratar de explicarle a los mexicanos cómo funcionan las redes de corrupción. Sí. Es decir, incluso bajo el supuesto de que esto es meramente algo mediático y ahí se queda, ese show mediático puede tener mayor o menor sustancia. Y podría ser un show mediático con muchísima sustancia. O sea, aquí hay una dimensión pedagógica, sí, más allá de la dimensión jurídica, más allá de la dimensión político-electoral, hay una dimensión pedagógica. Bajo el supuesto, que no deberíamos de hacer ese supuesto porque hay una presunción de inocencia, pero bajo el supuesto de que todo esto es cierto, y que el caso tiene esta arista electoral, tiene esta arista de soborno a congresistas, de negocios con el sector privado que después aportan a las campañas, en fin, tiene todas las dimensiones que uno quisiera para poder explicar exactamente cómo funcionaban las redes de corrupción, cómo funcionaba la corrupción. Ojalá se aproveche el caso para precisamente, o con estos propósitos pedagógicos de explicarnos y transparentar a todos, porque hasta ahorita lo que hemos tenido son chismes y rumores, y medio se sabe, pero no se sabe del todo. Precisamente este tipo de cosas fue lo que ocurrió en famosos casos donde hubo un colaborador
un testigo, una persona que colaboró con la autoridad, como los juicios de la mafia en Estados Unidos, etcétera, se enteró todo mundo de manera muy pública y muy detallada de la forma de operar de redes de corrupción, en este caso, en el caso de la mafia, obviamente, de redes criminales, pero creo que se debería de aprovechar la parte pedagógica. Sí, Jorge, tú querías decir algo, perdón. Venga. Nada más, ahorita está la noticia en los periódicos de que mañana va a declarar Lozoya desde el hospital por videoconferencia con el juez que ha sido designado para este caso, a puerta cerrada, solamente con informes por WhatsApp de alguien, quién sabe de quién, a los medios, quién sabe a qué medios, pero no de ninguna manera en el juicio público, la declaración pública. Pues eso, para lo que quiere Javier, con toda la razón, no arranca muy bien, que digamos, ¿eh? Héctor, bueno, entre que sí, entre que no estamos hablando de Lozoya, y creo que vamos a hablar durante todo este año de Lozoya, y mientras hablemos de Lozoya es una buena noticia para López Obrador, porque no hablaremos de la economía, no hablaremos del COVID-19, no hablaremos de la violencia. Yo quiero insistir, para quien nos oye, que estamos hablando de versiones de prensa. Prensa. Y para hablar de lo que está realmente sucediendo, hay que esperar a que nos enteremos de lo que está realmente sucediendo. Parece que va a tardar en que nos enteremos, a juzgar por la decisión esta de la videodeclaración solo para, digamos, los ojos del juez. Por otra parte, es absolutamente lógico que así sea también. Pero todo eso alimenta una muy viva tradición de sospecha de todos estos juicios. Entonces, en aras de que esto pudiera llegar a ser el gran juicio, como dice Javier muy bien, pedagógico y justo, que puede ser sobre cosas centrales de la corrupción mexicana, sistémicas de la corrupción mexicana, bueno, es muy importante que el juicio sea limpio y que lo parezca también, que parezca ser limpio y que sea limpio. Y la verdad, yo creo que no ha empezado bien. No, y no ha empezado, estoy completamente de acuerdo, y no ha empezado en el sentido desde que llegó a México, lo internaron en un hospital, al parecer ha trascendido que está en una suite, está en el hospital más caro de México, lleva una semana ahí por una hernia hiatal. Yo tengo un cuñado que se operó de eso y estuvo 2 días en el hospital. Lleva más de una semana en el hospital. Entonces, pues claramente está en el hospital porque no quieren que esté en la cárcel, Jorge. Eso es evidentísimo. Bueno, digo, a menos de que nos expliquen por qué. O sea, por ejemplo, pues si tiene esta serie de dolencias, pues me imagino que hay médicos en el hospital, suele haber en los hospitales, suele haber médicos, no en todos, no siempre, pero en fin, en principio hay médicos en los hospitales, pues podría haber un médico que saliera a dar una conferencia de prensa para explicar exactamente qué padecimientos tiene Lozoya, cómo lo están tratando, cuántos días va a estar ahí, quién está pagando la cuenta del hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente nada de eso ha sucedido y es poco probable que suceda. Pero otra vez, Jorge, otra vez son los fantasmas del pasado. Perdón, hace poco tuvimos a una enferma, el Bester Gordillo, pasando su juicio en un hospital, y cuando salió estaba rozagante, estaba saludabilísima. O sea, parece que estamos jugando a lo mismo, hombre. Es más complicado el caso de Elba. Lo que es cierto es que Elba estuvo, digamos, casi 5 años en el hospital de la cárcel de Tepepan. O sea, no estuvo en el Ángeles. No, bueno, pero digamos, ya... Yo te aseguro, Leo, que hay condiciones bastante distintas. Bueno. Lo que es más, conocí las de ella, y aunque no he podido ir a visitar a Lozoya, por otra razón, no lo conozco, me imagino cómo son las suites del Ángeles del Pedregal. Te aseguro que no es lo mismo que el hospital. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, Javier, pero para concluir en este tema, pero hombre, la verdad, cuando uno ve que está en el hospital, uno dice, esto va a ser lo mismo, va a ser un juicio mediático, no va a pisar la cárcel, le van a pasar el guión de a quién enlodar, en fin.
parece que vamos hacia esa ruta. Yo te diría, Leo, que una cosa que no es lo mismo es que él está dispuesto a hablar. Sí, bueno, eso sí. Gordillo no habló, Díaz Serrano no, nadie ha hablado. Él, al parecer, está dispuesto a hablar. A mí me encantaría que fuera de una manera más pública y no en una videoconferencia que solamente va a poder ver y escuchar algo importante, algo nuevo y importante, el que una persona de adentro de ese nivel esté dispuesto a hablar de lo que sucedió, de lo que vio. Y en ese sentido también, reconociendo que hay una dimensión político-electoral aquí obvia, Leo, reconociendo que hay un elemento de show obvio, y lo reconozco plenamente, creo que no se trata de una rifa de un avión presidencial. El tema de la corrupción no es un tema menor. En ese sentido, creo que hay que tener cuidado con describir esto como un distractor, un mero show mediático, etcétera. Es un tema de la mayor importancia para el país. Es uno de los principales compromisos del presidente, una importante promesa de campaña. Igual no nos lleva a ningún lugar a un buen resultado, pero creo que no es lo mismo que la rifa del avión presidencial. Nos tenemos que ir a una pausa, pero la verdad quiero hacerle una ultimísima pregunta sobre este tema a Jorge Castañeda, que yo sé que él está convencido de que hubo un pacto entre López Obrador y Peña, de que no lo tocaran a Peña. Pues parece que se está cayendo ese pacto, ¿no? Pues vamos a ver, Leo. No, yo no lo veo cayéndose tanto. No, pero eso lo vamos a ver. Es un poco binario, es decir, o sí o no. Exacto. El juicio legal, no el mediático. Peña sabe que le van a salpicar por todos lados. Le van a tirar una cantidad de estiércol encima que se la imagina perfecto. Eso ni modo, si aguanta en España tranquilo, pues sabe que son gajes del oficio. Otra cosa, ya veremos. Yo no estoy convencido para nada que el pacto se viole, Leo, porque insisto, lo platicamos aquí la semana pasada o hace dos, yo estoy convencido que el pacto descansa en las fichas que tenía Peña sobre López Obrador para firmar el pacto. No lo hizo por la buena fe, que cree en la palabra de López Obrador. Si alguien cree a estas alturas en la palabra de López Obrador, debe irse al Ángeles, al Hospital Ángeles. A ver, tengo que hacer una pausa. Si quieren regresamos. Peña ya está en el juicio. En este momento ya está en el juicio. Regresamos porque veo que tanto Javier como Héctor quieren hablar de esto. Le damos una última vuelta a esto y regresamos también con el tema del COVID-19.